Luis Echeverría. Su sexenio abarca de 1970 a 1976. Desde un principio, Echeverría se propuso introducir un cambio radical en el rumbo histórico del país. Volvería a los orígenes nacionalistas, campesinos, justicieros de la revolución. Nunca, ni en tiempos de Alemán, el gabinete se había compuesto con una proporción tan alta de egresados de la UNAM, el 78%. Echeverría se le conoce como un criminal histórico, y no es solo por su activa complicidad en el 2 de octubre de 1968, sino por su nunca aclarada intervención en una nueva matanza, especie de Ripley de Tlatelolco, que ocurrió el jueves de Corpus de 1971. Acababan de excarcelar a los líderes del 68, y estos, para demostrar que seguían en pie de lucha, habían convocado una manifestación que partiría del casco de Santo Tomás en el Politécnico. Para sorpresa general, los esperaba una auténtica emboscada. Nadie supo cuántos murieron aquel jueves de Corpus. Esa misma noche, el presidente Echeverría apareció en televisión y dijo que ordenaría una inmediata investigación de lo ocurrido, caiga quien caiga. Luego de declarar repetidamente que solo viajaría por el país, Echeverría comenzó a retomar el camino de López Mateos y no lo dejó hasta que terminó el sexenio. En Chile fue más allendista que Allende. A Japón llevó una inmensa comitiva para gestionar, supuestamente, la apertura comercial de México. Con el mismo boato ejerció el turismo revolucionario por Gran Bretaña, Francia, Bélgica, la URSS, China, Alemania Oriental, Italia, el Vaticano. Según Luis Echeverría, si había dinero, había que gastarlo, y si no lo había que imprimirlo o pedirlo prestado. Gastar era sinónimo de invertir. Echeverría declaró: en 5 años haremos lo que no se ha hecho en 50. Creía sinceramente que en un país podía desarrollarse gastando mucho dinero. E hizo una declaración verdaderamente histórica: a partir de este momento las finanzas se manejan desde los pinos. A lo largo del sexenio, Echeverría apuntó sus baterías contra los empresarios. La inversión extranjera no fue solo desalentada, sino repudiada. Se anunció el fin del proteccionismo y se protegió como nunca al mercado interno. A mediados de 1976, el fracaso del experimento populista era claro. El peso se desplomaría. Al final del sexenio, de 12.50 a casi 25 pesos el dólar. La deuda externa se había triplicado de 8.000 a casi 26.000 millones de dólares y el salario real, comparado con los años del desarrollo estabilizador, había caído a la mitad. José López Portillo. Su sexenio abarca de 1976 a 1982. La reforma política que instrumentó en 1978 otorgaba registro oficial al Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda. Se trataba de una auténtica amnistía histórica, el reconocimiento definitivo de la izquierda como fuerza política y la renuncia de esta a optar por la vía violenta. Esta vez, la apertura política no era mentira, ni siquiera una verdad simulada, era verdad. A la postre, ese fue el gran aporte del sexenio de López Portillo. Con López Portillo fue una época de abundancia para México, debido a los yacimientos de petróleo que se explotaron. Con una capacidad crediticia mucho mayor, se hacían gastos e inversiones de baja productividad inmediata, con ingresos frescos o con créditos a corto plazo, avalados por las reservas petroleras. El proyecto de López Portillo lo incluía todo: ferrocarriles, energía nuclear, petroquímica, infraestructura en el campo, decenas de vías rápidas en la Ciudad de México, expansión de la planta siderúrgica. López Portillo no solo bajó el precio del barril, sino que lo subió $2 y regañó a los clientes advirtiéndoles que si no compraban ahora, en el futuro México no les vendería. Por los perversos clientes no hicieron caso a las amenazas y el presidente perdió la apuesta. Entre julio y agosto de 1981 salieron del país cerca de 9.000 millones de dólares. En el sexenio de López Portillo, la deuda externa pasó de 26.000 millones a 80.000 millones de dólares. El peso cayó de 22 a 70 pesos por dólar. En agosto de 1982, un terremoto financiero sacudió los mercados internacionales. México declaraba tener un problema de caja temporal, pero en realidad estaba en quiebra. Miguel de la Madrid. Su sexenio abarca de 1982 a 1988. Desde un principio, el nuevo presidente Miguel de la Madrid prometió no prometer lo imposible. En 1983, Miguel de la Madrid tenía en la mano una clara oportunidad de hacer el bien, desmontar paulatinamente el sistema político mexicano y devolver el poder a la sociedad a través de los votos. Era la forma más elevada y natural de desagravio. El 19 de septiembre de 1985, el peor terremoto de la historia de México golpeó el corazón del país, la Ciudad de México. El gobierno reaccionó con estupor y lentitud, como una señal más, por si faltara,
de la petrificación del sistema. El pueblo, por su parte, no solo aceptaba la ayuda, le imploraba. Nunca se supo el número de muertos, se calculan 50,000. En las elecciones de Chihuahua, el fraude estaba canijo, pero se dio. Victoria del PRI, derrota del PAN. Luis H. Álvarez se declaró en huelga de hambre. En un acto sin precedentes, 21 intelectuales firmaron un manifiesto que se publicó en los principales diarios del mundo. Señalaban las irregularidades del proceso electoral, exigían la anulación de los comicios y la celebración de nuevas elecciones. El secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, invitó a algunos de esos intelectuales a cenar. Les dijo que era imposible ceder a su petición, porque la victoria del PAN en Chihuahua abría las puertas a 3 enemigos históricos de México: la Iglesia, los Estados Unidos y los empresarios. A mediados de 1987, De la Madrid reflexionaba en privado sobre la trayectoria de su gobierno. Su mayor satisfacción consistía en haber comenzado una auténtica reforma económica, una perestroika a la mexicana, que estaba dando frutos sustantivos. En 1986, el Estado había hecho lo impensable: declarar en quiebra una empresa pública, y no cualquier empresa, nada menos que la legendaria fundidora de fierro y acero de Monterrey. Miguel de la Madrid había logrado una corrección del rumbo económico del país. Él mismo confesaba que había sido difícil. Se había formado en una mentalidad reticente ante el mercado proclive al Estado, pero había cambiado, y al cambiar había redescubierto su propia raíz intelectual, las ideas económicas de los liberales. Carlos Salinas de Gortari, su sexenio abarca de 1988 a 1994. A principios de 1989, en un amplio operativo, un grupo militar capturó al líder petrolero Joaquín Hernández Laquina. Se decía que Laquina había apoyado la campaña de Cárdenas y había financiado un libelo contra Salinas, denominado un asesino en la presidencia. Laquina pasaría el sexenio entero en la cárcel, acusado, entre otros delitos, de acopio de armas. El mensaje era claro: Salinas de Gortari no dejaría que nadie dentro del sistema político lo calara. Era él quien calaba. Era estudiado de Harvard, tenía una maestría en administración pública, así como otra maestría y un doctorado en gobierno y política económica. Su proyecto de fondo era la rehabilitación plena de la mayor empresa mexicana del siglo, el sistema político mexicano. Solo modernizando esa empresa podría modernizar el país. Salinas ejercería el poder presidencial sin la violencia de Díaz Ordaz, los sobregiros verbales de Echeverría o el boato de López Portillo, pero con una visibilidad mucho mayor que de la Madrid. Con los campesinos, Salinas de Gortari empleó una estrategia más compleja. Comenzó a preparar la más ambiciosa reforma económica y social desde tiempos de Alemán, nada menos que una modificación de fondo al intocable artículo 27 constitucional. Se trataba de dar al campesino la oportunidad de decidir libremente el régimen de propiedad que le conveniese, ya sea el colectivo o el individual. Lo importante era que el campesino tuviese títulos de propiedad sobre su tierra. El programa obtuvo un éxito notable en casi todo el país. Se llamó Solidaridad. Una de las primeras argucias de Salinas fue la de acercarse a la iglesia y tantear la posibilidad de fumar la pipa de la paz. Para ello había que modificar sustancialmente el artículo 130 de la Constitución, con lo que se dotaría de personalidad jurídica a la iglesia, así como plena autonomía para gobernarse en su régimen interno y hacer manifestaciones de culto externo. Salinas ganó el apoyo de los empresarios e inversionistas de México y del extranjero. Fue con su certero desempeño en al menos 3 ámbitos de la política económica, además del campo: las finanzas públicas, la política monetaria y financiera y el comercio exterior. Otros aspectos sobresalientes de las reformas económicas salinistas fueron la devolución de la autonomía del Banco de México y el paso decisivo al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. El Tratado de Libre Comercio fue el acto culminante de la perestroika a las Salinas, llamada por algunos Salinastroika. El 17 de noviembre de 1993, el Congreso norteamericano aprobó el Tratado de Libre Comercio. Para Salinas de Gortari no significaba el triunfo, sino la gloria misma. Días más tarde destapó tranquilamente a su hijo político, Luis Donaldo Colosio. El 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio pronunció un valiente discurso que lo distanciaba de Salinas. Él seguía viendo un México abatido, pobre, de tercer mundo. Él sí haría la reforma política, él sí separaría al PRI del gobierno. 2 semanas después, fue asesinado. El 1 de enero de 1994 surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organización guerrillera clandestina formada por aproximadamente 9,000 hombres, y había llevado a cabo sorprendentemente toma de 3 ciudades en el estado de Chiapas.
En 1995 salían a la luz hechos macabros, dignos no ya de un teatro político, sino de una obra de terror. Raúl Salinas de Gortari, hermano mayor del expresidente, ingresaba en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, con el cargo de haber sido autor intelectual del asesinato de su excuñado, el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, perpetrado en septiembre de 1994. El hombre que quiso ser rey alcanzó el poder mediante una votación dudosa, realizó grandes proezas para revertirla, y llegado a la cima, creyéndose más inteligente que el resto de la humanidad, fue vencido por su propia soberbia.